¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pauta Informativa a través de TVUCT Araucanía, el canal de televisión de la Universidad Católica de Temuco, comenzando la semana junto a Catalina Sánchez. ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien, aquí reaccionando a lo que fueron estas elecciones que movilizaron a gran parte de nuestro país, la región de la Araucanía, por cierto, ¿no? Presente con este voto, esta inscripción obligatoria que generó el movimiento de miles y miles de personas hasta las urnas. Cerca de un 85% votó a nivel país, Francisco, elecciones con voto obligatorio también, con largas filas. Esa fue la tónica en varios puntos de nuestro país. También en la Araucanía estuvimos ahí recorriendo algunos sectores, algunos locales de votación, alta presencia, agotamiento, mucha paciencia por lo demás, sí. Pero también muy importante para nuestro país porque finalmente conocemos a quienes pasan al balotaje. Se va a definir el futuro presidente o presidenta de nuestro país durante los próximos años y ya sabemos cómo se conforma entonces el Congreso en el caso de los senadores para los próximos 8 años y también en el caso de los diputados. Acá en la Araucanía se escogieron 5 senadores, ya estaremos viendo cuáles son porque haremos un análisis en profundidad. Exactamente, ya tenemos todos los detalles, todos los resultados que estaremos compartiendo con ustedes dentro de los próximos minutos. Ese va a ser nuestro primer tema de la jornada en extenso, un análisis de lo que fueron estas elecciones, particularmente en nuestra región de la Araucanía. ¿Con qué vamos a cerrar el programa? Así es, y para cerrar el programa les estaremos mostrando una conversación muy grata que tuvimos con Enrique Riquelme, el vicerrector de Vinculación y Compromiso Público de la Universidad Católica de Temuco, porque les habíamos dado a conocer esta feria de vinculación que se desarrolló en el campus San Francisco de la Casa de Estudios. Hoy conocemos un poco más acerca del rol de la vicerrectoría, qué trabajo está desarrollando y también qué es lo que esperan o qué proyectan en torno a la colaboración y el diálogo con el territorio. Así que con esto damos inicio entonces este día lunes al Pauta Informativa el día de hoy. Bueno, comenzamos de lleno con las informaciones. Estaremos enfocados en más quizás de un 50% en lo que fue este día domingo 16 de noviembre, Francisco. Lo habíamos adelantado en varias ocasiones. Estuvimos además con candidatos, con candidatas en Araucanía Decide. Continuamos con el programa, pero con el análisis político. Así ya lo es. habíamos hecho de forma previa. Estaremos también durante esta semana con académicos viendo lo que se juega en nuestro país, lo que se jugó también en la Araucanía y finalmente qué es lo que se espera en torno a la materia legislativa y también presidencial. Vamos a dividir este tema en varias secciones, sin pausa eso sí, pero para que estemos bien ordenados vamos a comenzar con lo que fue la alta participación, con lo que fue el voto como tal también, largas filas, ya se lo habíamos adelantado, y finalmente el balance en materia de seguridad, y después estaremos analizando los candidatos, o más bien ahora ya diputados, senadores electos que van a asumir durante el próximo año, pero ya tenemos nombres, tenemos definiciones, tenemos partidos políticos también y tenemos las coaliciones para poder ver finalmente cómo se conforma el Congreso. Una alta participación, Francisco, fue la tónica en varios puntos del país. Yo no sé cuánto te demoraste tú en votar. Yo muy breve. Yo fui y habían solo 2 personas, pero sé de personas que estuvieron más de 1 hora y media. Mira, yo estuve hoy día en un encuentro y colegas decían que estuvieron 2 horas, por ejemplo, porque fueron en la tarde. Nosotros advertíamos la semana pasada, puesto que las autoridades del área nos decían vayan a votar antes del mediodía porque en la tarde se va a aglomerar un número importante de personas, dado que, tal como indicaba, ser más del 80% en promedio son las personas que van a votar del padrón electoral, y eso daba cuenta de que si eran 600 personas por mesa, 400 personas más o menos en el día, un voto que era largo a la hora de ejercer el derecho, porque tenías que usar 3 votos. Entonces decían, mejor vayan temprano porque se puede aglomerar gente. Efectivamente, hay personas que estuvieron hasta pasadas las 7 de la tarde esperando votar, por tanto se generó aglomeración. Hubo cambios también en los lugares de votación, que lo decíamos también. Entonces gente que no llegó... confiarse. Exactamente, llegaron ahí a última hora, después de almuerzo, con relajo, y tuvieron que esperar largo rato. Yo fui al mediodía y esperé media hora, la verdad. Igual bien, sí, estuvo dentro bien. de todo.
Y qué suerte tuviste tu, Cata, Sí. de hacer Mira, rapidito la votación, además sí. cubriendo las actividades. Exacto. Sí. Y por eso te quiero contar que Sí. yo estuve muy temprano en el Liceo Pablo Neruda, aproximadamente Ujú. a las 8 de la mañana, poco antes de esto, porque me Ya. tocó ir primero a la Feria Pinto. Y a eso de las 10 de la mañana ya estaban las mesas todas constituidas en un 100%. Ajá. Igual siempre hay gente que iba muy temprano, sobre todo el adulto mayor. Sí. Había gente esperando El hábito, que evidentemente no lo van a dejar de vocal de mesa, No. pero lo hacen esperar para que la mesa se pueda constituir. Te cuento que aproximadamente a las 10:30 de la mañana o 11 de la mañana estaba llenísimo el Liceo Pablo Neruda. Que es uno de los locales de votación más grandes de la principales región. también, exacto. Si es que no el más grande de la región de la Araucanía. El segundo más grande, Ya. sí. Ajá. Y ahí hay, de hecho tampoco son tantas mesas, pero como tal es bastante grande. Exacto. Ahí habían 11 mesas y la gente estaba haciendo filas, Francisco, hasta afuera. Era impresionante Claro. la cantidad de votantes que llegó durante la mañana. Antes del mediodía estaba pero repleto, pero, por ejemplo, después me tocó ir a la escuela Arturo Prat en pleno centro de Temuco. Sí. Tuvieron que cerrar la calle porque la gente tenía que esperar afuera. General Maquena estamos hablando, Exacto. ahí, entre General Varas Maquena. y Claro Solar, si no me equivoco. Exacto. Ahí Oye, mismo. ¿sabes qué me llamó la atención? Que en el local de votación que fue INACAP, donde me tocó votar, no sé, 20 para las 12 del día estuve ahí, y estaban llamando a viva voz a quien se quería ofrecer como vocal de mesa. Wow. Fíjate, a esa hora me llamó muchísimo la atención porque Sí. uno va para que no te vaya a tocar Exacto. en general que te puedan llamar, o porque, ojo, que si te designan vocal de mesa es obligación, y si no te vas detenido. Exacto. Y eso ocurrió en Y varios ocurrió. casos también Sí. dentro de la región de la Araucanía, y estaban llamando a esa hora vocales de Qué mesa. extraño. Sí, me llamó muchísimo la atención, y de hecho una niña que se veía bien jovencita tuvo que ir como vocal Ya, pero de ahí mesa. puede ser por varios factores. Porque, por ejemplo, para ir a lo que tú comentabas, en la Araucanía se detuvo a 3 personas porque se negaron a ser vocal de mesa. Ujú. También hay personas que mantenían órdenes vigentes, que lo veremos un poquito más adelante en seguridad. Pero pasó también que hay personas que se enfermaron y Claro. quizás ocurrió eso. Sí. Quizás fue el caso de que un vocal se sintió mal, se tuvo que ir y se requería otra persona, Exacto. que puede ser. Puede ser un alza de presión, una baja de presión. Y para eso que no hay se- horario. Que se haya Claro. desmayado, cualquier Exacto. condición que pueda haber De hecho generado pasó, cambio. en la Araucanía pasó. Sí, pero efectivamente me llamó mucho la atención, y eso seguramente se repitió en algunos lugares, pero sí llamaba también la atención en el volumen de personas que obviamente con voto obligatorio llegaban. Además, las largas filas también. Comentaban algunas personas que no necesariamente los vocales de mesa estaban tan preparados, entonces había una organización de pronto en la mesa que no era tan eficiente, y eso implicaba la demora excesiva en algunos puntos. Mira, también. una comparación que puede resultar quizás muy básica. No Ujú. recuerdo el nombre de este papel café que ellos siempre ponen para ir escribiendo los nombres. Sí, No me acuerdo el nombre del papel, pero este año los vocales estaban buscando dónde poner los nombres de los candidatos para poder hacer los votos, el conteo de Entiendo. votos. claro. Y eso pasó mucho. Esas imágenes corresponden a la escuela Arturo Prat, Ajá. también Francisco, ahí acá en Temuco, en el centro de Temuco, y los vocales decían, ¿dónde escribimos los nombres? Y Sí. finalmente estaban reciclando papeles que no estaban usando, Ajá. y ahí pusieron los nombres y claro, iban marcando ahí los votos en este conteo, pero no, a mi juicio, quizás, lo digo de forma muy personal, no había tanta preparación como en otros Sí, casos. se notaba. Por lo porque menos en el orden. en la mesa que me tocó a mí en particular, que también son experiencias, y esto no significa que sea la generalidad, las personas que estaban ahí en la mesa eran muy jóvenes, muy buena disposición, pero había 4 personas y una de ellas simplemente estaba en el proceso de entregarte el voto, de llenar el registro, y las otras 3 personas estaban doblando los votos. Por tanto, tú dices, Sí. podría haber sido más ágil el proceso. La gente dentro de la fila también reclamaba, daba cuenta de que había cierta inexperiencia, que no había preparación, pero bueno, todos podemos pasar por eso. No es, yo creo que no es responsabilidad de los vocales necesariamente, sino de la preparación Sí, previa, de la totalmente. capacitación necesaria. Obviamente una responsabilidad también cuando te toca ser vocal, tienes que hacerte cargo de eso, pero no sé si la preparación puede ser mejor a la hora de enfrentar también el escenario real, porque una cosa es lo que te digan en una gráfica, y otra es vivir esto, las enormes filas con gente Eso que... es el Liceo Neruda.
Imagínate, las largas filas con largo rato de espera con gente que no siempre tiene la mejor disposición también, porque hay gente que llega con una lógica de patrón de fondo, de decir, oye, yo creo que me atiendan aquí, ahora, ya, y eso va generando tensión también dentro del ambiente, ¿no? Que las largas filas también generaron un poco de molestia, o andaba mucha gente muy irritable. De malas ganas. Sí, mira, te cuento algo quizás un poco personal, pero yo estaba grabando ahí en uno de los locales de votación, autorizada por el delegado del local de votación, y ya una señora me dice, usted no puede grabar. Claro. Es que sí podemos grabar, le dije, estamos autorizados por el CERVEL y también por el delegado del local. Y de hecho, por transparencia, la prensa está autorizada a poder grabar e incluso transmitir en vivo el conteo de votos. Claro. El conteo de votos debe ser mostrado a la ciudadanía justamente por tema de transparencia. Claro. Ahí está votando el delegado. El delegado Abdala, que votó ahí en el Liceo Pablo Neruda. Hubo ahí algo muy chistoso porque yo le dije, ¿va a ser la fila delegado o no? Porque y él me dijo, sí, por supuesto, vamos a hacer la fila como corresponde. ¿Había poca fila para él? Sí, sabes que sí, dentro de todo sí, tenía como unas 6 personas antes, pero ahí veíamos imágenes que daban cuenta de personas, te pongo el ejemplo del senador Quintana, Jaime Quintana, que él estuvo aproximadamente 1 hora haciendo la fila. Una larga fila. Y que por lo demás no resultó electo, pero lo veremos ahí más adelante. Bueno, en materia de seguridad, Francisco, también se entregó un balance muy positivo. Había mucha preocupación, así también lo hizo ver en su momento el ministro Luis Cordero cuando estuvo acá en la Araucanía. A raíz de diferentes atentados, se anunció un reforzamiento en presencia policial, militar, más de 2.000 efectivos desplegados en diferentes puntos de la Araucanía, particularmente en la provincia de Malleco, por lo que ya conocemos históricamente que ocurren estas fechas. No ocurrió nada, ni una barricada, ni un corte de ruta. Quizás se intentó, no lo sé, pero no funcionó, porque se culminó el proceso con total normalidad. Los locales, los 282 locales pudieron cerrar sin ningún inconveniente. El resguardo se desarrolló también con mucho éxito, así que fue una jornada dentro de todo muy pacífica, muy tranquila y también muy segura. Oye, un dato también bien interesante es que se presentaron cerca de 30.000 constancias, tanto a través de la comisaría virtual como presencial, esto a la hora de justificar la inasistencia a las votaciones. Una cifra bien importante, pero que considerando el padrón total es muy menor en ese sentido. Se detuvo a 60 personas. Solo en la Araucanía. Solo en la Araucanía. 3, como decías tú, Cata, por negarse a ser vocal de mesa, 1 por hurto al interior de unidad policial. Hay que ser bien descarado o no sé. ¿Cómo es el apelativo? ¿Bien osado, temerario o no sé? Pero mira, te digo algo, desde que robaron en la Subsecretaría de Prevención del Delito, yo ya no me sorprendo de nada. Sí. Otro detenido por agresiones en local de votación, otro más por daños a voto electoral. Ojo, eso lo conversábamos también el otro día, lo de sacarle foto al voto, de transmitir el voto, está prohibido totalmente. Y otro por abandono de funciones como vocal de mesa. Mira, a lo mejor ahí también tienes un caso. Serían los asociados al proceso electoral, 60 personas entonces detenidas solo en la región de la Araucanía, que es donde hemos concentrado también la conversación y el análisis, particularmente el día de hoy. Y tú estabas ahí entregando el detalle de los que están vinculados a este proceso, porque lo que resta corresponde a personas que están, o estaban más bien, con órdenes vigentes. Y uno se percata cuando le pide el carnet, ¿cierto? La cédula de identidad, por el RUT, ahí les marca el tiro si hay o no hay alguna orden vigente. Bueno, habían varias, y por varios delitos. Oye, y otros casos fuera de la región de la Araucanía, un caso en Valparaíso que fue a justificar su inasistencia a las votaciones y aparecía que estaba siendo buscado hace 20 años por presunta desgracia. Y él ahí dijo, no, que tengo problemas con mi familia. Y simplemente se fue. Impresionante, de verdad que sí, una persona 20 años siendo buscada por su familia. Y él fue a dar constancia que no iba a ir a votar. Y ahí le dijeron, señor, pero si ustedes lo están buscando. Dijo, no, que no, acá uno se entera de varias cosas. Y básicamente salió arrancando de la comisaría, aun cuando dejó la constancia. Y ahí quedó, pues finalmente son cosas que pasan en estas fechas, pero uno no deja de sorprenderse. Exacto. Oye, hay también un balance en materia de transporte, pero ¿te parece si antes de eso vamos a revisar impresiones justamente en torno a este balance que se entrega por seguridad, por alta participación, particularmente en la Araucanía, pero hemos hablado también un poquito de lo que aconteció a nivel país en voz del delegado Eduardo Abdala, y sumamos a Israel Campuzano, Seremi de Seguridad Pública, dando cuenta entonces de el no incidente, afortunadamente, que ocurre frecuentemente en la Araucanía, que esta vez no fue así. Vamos a revisar aquellas impresiones.
Quiero en primer lugar agradecer a ese 84% de personas de la Araucanía que concurrieron. Quiero en primer lugar agradecer a ese 84% de personas de la Araucanía que concurrieron a ejercer su derecho y su deber de sufragar. Agradecer especialmente a todos quienes participaron, pero especialmente a los vocales, los y las vocales de mesa que cumplieron ayer con un rol extraordinario, toda vez que pudimos generar a partir de su trabajo, ¿no es cierto?, un ejercicio electoral ejemplar en esta región de la Araucanía y en el país. La jornada electoral culminó con normalidad, no se registraron hechos que afectaran al funcionamiento de los locales de votación, el flujo de electores fue normal, también mantuvimos un monitoreo permanente tanto regional como nacional, situaciones viales no tuvimos de importancia, interrupción de ruta, tampoco tuvimos problemas con el transporte ni los servicios especiales, incidentes médicos relevantes tampoco. Bueno, y teníamos un balance general, ¿no?, de lo que fue seguridad y también cómo se llevó a cabo este proceso eleccionario en la región de la Araucanía. El delegado presidencial Eduardo Abdala daba cuenta de aquello, también el Ceremi de Seguridad Pública. Otra de las aristas que siempre es importante y siempre causa cierta polémica tiene que ver con el transporte público. ¿Qué pasó este año? Las autoridades señalaron que se aumentó en un 15% la periodicidad del transporte público versus un domingo normal. Habrá que ver, ¿no? Algunas personas dirán, yo estuve esperando mucho rato, no pasaba la consejo. Esa percepción personal que una vez se generaliza, pero no necesariamente es así. Entonces hubo un aumento, hubo normalidad también en el transporte y eso lo dijeron directamente las autoridades ligadas a este ámbito y eso también generó la seguridad, la tranquilidad y un flujo correcto, ¿no?, de aquellas personas que se dirigían a votar en transporte público. Sí, efectivamente, la Seremi María Valdebenito confirmó entonces que la cobertura aumentó, como tú bien decías, aproximadamente en un 15%, que si lo comparamos con años anteriores se traduce más bien en aproximadamente un 30%, que es harto más. Un montón, sí. Se había adelantado anteriormente, no solamente en la Araucanía, sino que a nivel país, que se iba a mejorar la frecuencia y también la cobertura, porque hay sectores, Francisco, sobre todo, por ejemplo, Padre Las Casas, que tiene zonas muy apartadas en donde la gente espera mucho rato por la locomoción colectiva también, por los microbuses que se demoran mucho en pasar. Bueno, se entregó un balance bien positivo. Hasta el momento no hemos recibido, por ejemplo, estas típicas denuncias, funas o acusaciones que den cuenta de lo contrario. Exactamente. Y ¿sabes qué? Creo que ayuda mucho el mantener el padrón electoral al día, el dar cuenta cuando uno cambia la dirección, etcétera, porque eso permite que las personas muchas veces puedan caminar hasta su local de votación. Obviamente no ocurre en todos los casos, hay lugares más apartados donde sí. ¿Te tocó cerca a ti? A mí me tocó en Inacap, que está como a 3 kilómetros de mi casa, pero me fui caminando. Ya. Me fui caminando porque tenía tiempo. Lindo día también. Y había un buen día, entonces aproveché la instancia para caminar, pero no todos pueden hacer eso, a las personas mayores obvio les cuesta un poquito más. ¿Sabes qué? Pero eso ayuda un montón. Sí, yo creo que igual en ese sentido hubo mejor preparación porque, por ejemplo, mi abuela prácticamente cruzaba la calle y llegaba, porque mi abuela vive ahí frente al Mundo Mágico. Y eso está buenísimo. Sí, muy cerca. Está bueno. A mí me tocó, bueno, yo aún tengo domicilio inscrito donde vive mi mamá y si yo estuviera ahí, estaba a 2 cuadras, Colegio Pumahue, entonces estaba muy cerca, muy cerca. Y eso es una tremenda ventaja. Se repitió eso en varias personas. En muchos lugares. Yo también conversábamos hoy día con distintas personas y decían, mira, me tocó acá, pero me fui caminando. Gran parte de las personas con las que he conversado tuvieron esa posibilidad de caminar hacia sus locales de votación. Aquellos que vienen en sectores más apartados y les tocaba en el centro, porque de pronto no han cambiado también su dirección electoral, obviamente se movilizaban. Uno veía en el centro también que había lugares en el centro de la ciudad donde había gran congestión vehicular en puntos muy específicos. Más en auto. Sí, exactamente. Y en auto se genera todo ese tráfico que de pronto puede ser innecesario. Fueron más de 65.000 personas las que se trasladaron, al menos en el Gran Temuco y Padre Las Casas, en transporte público en las elecciones del día de ayer. Un número bien importante. Exacto. Y además eso corresponde, si no me equivoco, en aproximadamente un 50% más que un domingo normal. Mira, es un buen dato también. Porque de por sí un día domingo cuesta mucho tomar locomoción
locomoción, ¿cierto? Y ahora aparentemente no fue así. Como lo hemos manifestado, no han habido reclamos, no se ha desmentido la información tampoco, así que por lo menos la Seremi ahí confirmó con el delegado Abdala que muchas personas se trasladaron para poder ejercer su derecho a sufragio y además tengo entendido que no se cobra. No, sí se cobra. Sí se cobra porque yo de vuelta me vine... ¿Te cobraron? Sí, claro. Y sí, me cobraron. Sí, me Pero cobraron. hay lugares... ¿Y sabes qué me pasó una anécdota? Yo pago con la tarjeta que está en el teléfono. Entonces la activo, etcétera. ¿No has sacado tu tarjeta? No, sí la tengo, pero es que me es más cómodo porque tampoco tengo descuento, entonces pago la tarjeta y me ha funcionado muchas veces. ¿Te acuerdas que hemos conversado? Sí. Pero ayer no me funcionó. ¿Qué te salía error? Error. Me decía, está temporalmente desactivado, etcétera. Pero tuve que pagar con otra tarjeta y sí funcionó perfectamente bien. Hubo fiscalizaciones también en cuanto al transporte en distintas comunas también de la región de la Araucanía. Ayer era domingo, el sábado por la noche ya comenzaron las fiscalizaciones en distintos puntos. Yo vivo en el borde de la ciudad y había fiscalización también en la tarde-noche. Ya. Me imagino que un control también de rutina pensando aquellos infractores que están circulando, pero hubo fiscalizaciones en Pucón, Freire, Carahue, Nueva Imperial, Angol, Los Sauces. Hubo ahí también un importante aumento de la fiscalización a los 685 servicios subsidiados, que son, claro, los transportes públicos que están moviéndose por distintos puntos de la región de la Araucanía. Siempre lo decimos también, zonas rurales que son más apartadas, por donde no hay un gran tráfico vehicular, esperan muchas veces, tienen que esperar mucho rato que pase el bus, que pasa en la mañana, por ejemplo, y si no... Es la opción. Exactamente, es la alternativa. Sí, y no hubo tampoco infracciones y según se informó se cumplió con la normativa. Pero tenemos justamente esta información en voz de la Seremi de Transportes, Telecomunicaciones, Semari Valdebenito. Vamos a revisarlo a continuación. El transporte público urbano en Temuco y para las casas funcionó con una mejor cobertura de un domingo normal, aumentando en un 15%, y esto en comparación con las elecciones anteriores se traduce en un aumento en un 30%. Se señaló que se trasladaron alrededor de 65.000 pasajeros, por lo tanto sin observación, sin infracción y cumpliendo con lo programado según lo habitual que hacemos. Es una coordinación que se realiza con los municipios y con el encargado de delegación en distintas comunas. Bueno, ahí estaba entonces el balance en materia de transporte también, una jornada muy tranquila, muy segura por lo demás, pero lo habíamos dicho, una jornada muy importante porque íbamos a conocer, era muy poco probable que un candidato o candidata ganara en primera vuelta. Ya habíamos conversado, Francisco, que íbamos a conocer entonces a dos candidatos que se van a enfrentar el próximo 14 de diciembre en el balotaje. Finalmente se traduce en la candidata del oficialismo, Yanet Jara Román, y José Antonio Kast, el candidato opositor del Partido Republicano. La candidata Jara resultó con el 26,85% y el 23,92% recae entonces en el candidato José Antonio Kast. Yo debo decir, Francisco, que el conteo de votos de presidente o presidenta estuvo de infarto. ¿Por qué? Sí. Porque yo, mira, iba cambiando, perdón. Demasiado. De hecho, Evelyn Matei comenzó muy bien. Exactamente. Evelyn Matei en un momento llegó a estar segunda, finalmente quedó quinta. Yo me acuerdo cuando iba el 1, y tanto por ciento de las mesas, iba como avión. Tenemos la gráfica, colegas, de los porcentajes de los presidenciables. ¿La podemos poner en la pantalla, porfa? Ahí está. Ponga la pantalla completa si quiere nomás, colega. Ahí están los datos generales que dan cuenta de, volviendo a lo que tú decías, Cata, que al comienzo esto estaba totalmente cambiado, no era así. Nada estaba dicho, sí, absolutamente nada. Sí. De hecho, la gran sorpresa evidentemente fue Franco Parisi, el candidato, el ex candidato del Partido de la Gente, que de hecho yo recuerdo bien, en su cierre de campaña acá en Temuco, él dijo, vamos a salir con el 20%. Mira, muy cerca estuvo. Oiga, estuvo muy cerca. Parisi estuvo la semana pasada recién, martes o miércoles, ¿no? Sí, estuvo cerrando la campaña acá en Temuco y llamó la atención, la verdad, que se comentó también
la cantidad de gente que estuvo en el cierre de campaña aquí en Temuco, capital de la región de la Araucanía. Y bueno, nadie esperaría, o los datos no daban cuenta de que iba a superar a Johannes Kaiser, que en algún momento también se levantaba como compitiendo directamente con José Antonio Kast en la elección por parte de los candidatos de oposición. Y qué decir Evelyn Matei. No, Evelyn Matei realmente cayó mucho, Francisco. Sí. De hecho, ella había comenzado cuando ya anunció su candidatura muy fuerte, como la carta incluso quizás más fuerte de la oposición, pero fue cayendo también muy fuerte en los últimos debates. Johannes Kaiser, se hablaba del fenómeno Kaiser, ¿te acuerdas tú? Sí. Que también comenzó a aumentar muchos votos, pero me atrevo a decir que el último debate fue quizás el más importante para Franco Parisi, porque ahí él sumó muchos votos, inclusive muchos votos también de Janet Jara pasaron para Franco Parisi. Estrategias políticas, me atrevo a decir que Franco Parisi se quiso mostrar muy fuertemente como el candidato de centro. Sí, claro. Esta frase ya bien conocida, bien utilizada, Chile no es facho ni comunacho, ¿cierto? Que te daba cuenta de que su estrategia política era ser el candidato de centro. De hecho, ayer cuando tuvo sus declaraciones, claro, hay un cruce principalmente con Johannes Kaiser, porque él comentó que Franco Parisi no se demoró 5 minutos en poner en venta, digamos, sus votantes. Su capital político. Ahí yo tengo una diferenciación también, porque una cosa es lo que votan los candidatos o los militantes, y otra cosa es el voto del ciudadano común y corriente. Efectivamente, y además que hoy día el voto no pertenece necesariamente al candidato de primera vuelta, sino que las personas tienen una lógica distinta. Conversábamos hoy día con Germán Campos, analista político también, que estuvo ahí contigo en varios capítulos de Araucanía Decide con los candidatos, que vamos a tener también esta semana en el programa, haciendo un análisis más en profundidad también. Y hoy día lo conversábamos con el experto, y él decía, ya incluso algunos politólogos, cientistas políticos hablan de la nueva derecha, porque aquí se está formando también una corriente que está dejando atrás a los antiguos liderazgos, están cerrando un ciclo, y en este caso el golpe, la sorpresa de tener en un quinto lugar a Evelyn Matei, que hace un año se perfilaba como la gran candidata de la derecha para asumir por lo menos una segunda vuelta presidencial. Hoy día se ve relegada efectivamente a un quinto lugar, que llama poderosamente la atención, y se levantan o se fortalecen nuevos liderazgos, que es decir, la bajada de Marco Enríquez Ominami, que en esta creo que es la quinta. Bien molesto estuvo a Marco Enríquez Ominami. Sí, creo que no estuvo con su comando. No, de hecho él dijo, se acaba la campaña, no acepto preguntas. Exactamente. Él no fue a esperar las votaciones con su comando, bueno, señales. De hecho, era ya la quinta candidatura. Creo que cuando tú te enfrentas por quinta vez a una candidatura presidencial y te das cuenta de que no están dando, a mi juicio, yo creo que ya está bueno. Sí, claro, pero mira, como dicen los expertos, no hay muertos en la política, uno nunca sabe las vueltas de la vida, y quién sabe cuáles son las estrategias que hay detrás para tomar este tipo de decisiones. Parisi, por ejemplo, estaba por un lado con una altísima votación, pero además obtuvieron creo que 14 cupos en la Cámara Baja. Sí. Y eso es un número altísimo. De hecho, tenemos electa a una diputada, ¿ves? Acá en la Araucanía, del Partido de la Gente. Imagínate. Que muchos dicen, ¿pero quién es? Bueno, conózcala, porque también el Partido de la Gente está agarrando fuerza. Quizás, bueno, pueden influir varios factores acá, Francisco. Yo insisto en lo que te comento. Yo creo que es porque el PDG se ha mostrado como el partido de centro. Claro. Porque acá tenemos, por ejemplo, a Johannes Kaiser, que uno dirá, y muchos ciudadanos común y corriente lo decía, es el candidato de extrema derecha. Y uno se preguntaba, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, si a segunda vuelta se enfrenta a Janet Jara con Johannes Kaiser? Claro. Ahí la izquierda comentaba, por ejemplo, tenemos más opciones. ¿Y qué pasa si ocurre con José Antonio Kast? ¿Los votos de Kaiser, de Matei, podrían sumar a Kast? Esa es la interrogante ahora. En el fondo acá hay que ver, porque hay muchas posibilidades de que eso ocurra, según el análisis político que estaremos viendo con Germán también y con otros académicos. Pero en el fondo acá la pregunta del millón es, ¿qué pasa con los votos de Franco Parisi? ¿Para dónde se van a ir? Porque puede ser que un ciudadano común y corriente diga, solamente para que no gane José Antonio Kast, voy por Jara. Claro. O para que no gane Jara, voy por Kast. Puede ser eso, puede ser que no vote por ninguno, puede ser que se incline por Jara, por Kast. Bueno, nada está dicho. Yo creo que acá las apuestas que hagan los candidatos son muy importantes, Francisco, porque se está jugando la presidencia de Chile. Y de hecho es primera vez, si no me equivoco, que el Partido Comunista busca la presidencia o que llega tan lejos, digamos, porque también es importante la cifra. Ahora,
la distancia entre ambos candidatos de aproximadamente un 3% es mínima, es muy poca. Mucha gente de la oposición, por ejemplo, estaba sorprendida y mucha gente del oficialismo decía esperábamos más distancia. Exacto, muchos sorprendidos, muchos desilusionados, pero todos buscando también la mejor estrategia para esta segunda vuelta, que de todas maneras va a tener mucho en juego, mucho sobre la mesa, y también empieza aquí el arrastre de las distintas candidaturas que quedaron en el camino a sumarse a los nuevos proyectos políticos, cómo van a poner a disposición también sus esfuerzos, sus bases y también sus propuestas para fortalecer, mejorar o combinar también los planes que tengan cada uno de los candidatos que pasa, en este caso, a la segunda vuelta. Kast y Jara van a tener que también incorporar ciertas propuestas de los otros candidatos si quieren que sumen su apoyo directamente. Exacto, de hecho Janet Jara, dentro de las primeras palabras que ella entregó a la prensa, justamente ahí, con su comando, ella comentó: he estado analizando y viendo las posturas o las propuestas de otros candidatos. Resaltó de hecho las propuestas del candidato Halmay Nichols y comentó que le parece muy bien, que podría aplicarlo, porque en el fondo es lo que tienen que hacer los candidatos, empezar a destacar o a resaltar también lo de los otros candidatos. Acá también, de hecho, Janet Jara hizo alusión a Evelyn Matei, y ahí también hubo una quizás un poco polémica, porque ella comentó: quiero saludar a los que han sufrido la violencia, y a Evelyn Matei porque fue víctima, comentaba ella, de una campaña sucia, cuando Evelyn Matei estaba en el comando de José Antonio Kast. Entonces ahí hay mucho que analizar, Francisco. Estaremos viendo qué ocurre finalmente. La segunda vuelta es el próximo 14 de diciembre, comienza ya la campaña, ¿cierto? De hecho, José Antonio Kast llega a la Araucanía, veremos si lo hace también la candidata del oficialismo Janet Jara a buscar votos, porque está muy baja acá en la Araucanía. El comando espera también que pueda venir, que pueda buscar votos, ya sea del PDG o votos que están indecisos, porque hay mucho voto aún indeciso, teniendo en cuenta de que para muchos estamos frente a ambos extremos. Exactamente, candidaturas que se van a los extremos, se polarizan un poco y vamos a ver cómo van evolucionando. Pero vámonos a la región de la Araucanía, Cata, ¿te parece? Para ver qué es lo que pasó en estas parlamentarias también, que fueron parte de este proceso, donde tenemos bastantes novedades en las elecciones. ¿Partimos con los senadores? Partamos con los senadores y senadoras. Y senadoras, por supuesto, porque tenemos hombres y mujeres electos. Francisco, sin duda, la mayor sorpresa la dio el ex candidato y exalcalde de la Florida, Rodolfo Carter, que recibió muchas críticas por lo que se denomina turismo electoral, ¿cierto? Él no es de acá de la Araucanía, él ha dicho: yo tampoco soy de Santiago, él es de Valparaíso, pero finalmente se postula como senador independiente por el cupo republicano, el partido de José Antonio Kast, por la Araucanía, bastante confiado, bastante tranquilo, comentaba él también, con lo que se realizó en la región, y sorprendiendo con el porcentaje, Francisco, porque él logró sacar el 14% de los votos. Ahí está, si podemos ponerlo en pantalla completa, por favor. Ahí está entonces, 14% aproximado para Rodolfo Carter. Mira, casi 95.000 votos. Un número muy importante. Y llamó mucho la atención. Exactamente, el alto porcentaje de votación que tuvo Rodolfo Carter. También llamó la atención Vanessa Kaiser, que fue elegida con un 8.9% y casi hermana de Johannes Kaiser. Hermana de Johannes Kaiser. Algunos ahí argumentan que el apellido fue el que arrastró también un número importante de votos, sin desmerecer, por cierto, la campaña que había realizado la hoy, todavía no asumido, pero electa senadora de la Araucanía o por la Araucanía, Francisco Huenchumilla, un histórico también dentro de la política de la región, también con una base muy sólida de votantes que lo han acompañado exactamente durante muchos años. Sí, me llamó la atención Francisco Huenchumilla, debo decirlo. El porcentaje. Sí, bueno, un histórico, como conversábamos también, y que ha tenido siempre altas votaciones en los distintos cargos que ha ostentado dentro de la región durante los últimos 30 años. ¿Sabes qué es lo que me pasa con Francisco Huenchumilla? Que yo siento que, a diferencia, por ejemplo, de otros parlamentarios, de igual o de una u otra forma es de bajo perfil, porque tú no ves que sea, por ejemplo, un senador que esté criticando, que esté enviando cuñas, ¿cierto? Estas declaraciones, no lo hace frecuentemente. Sí, entonces uno pensará, quizás no es muy visible, no se ve mucho. La gente lo ve, y yo creo que hay mucha gente mayor también que lo ha seguido durante años. Exactamente. Sorprendió también la reelección de Francisco Huenchumilla. Tiene una altísima llegada con las distintas zonas de nuestra región, pero además con los
no sé, las comunidades de base, de pronto juntas de vecinos, sindicatos, hay un trabajo ahí también de muchos años que lo validan y dan este tipo de votaciones. También estamos viendo a Miguel Becker, actual diputado de nuestra región, quien ahora pasa a la Cámara Alta, al Senado. También estuvo ahí en momentos... Pasó un gran susto Miguel Becker. Susto también porque estuvo durante mucho rato arriba de Miguel Becker, Jorge Radbeck, de Malleco. Exacto, estuvieron peleando voto a voto ahí y en último minuto finalmente se marcó la tendencia hacia el diputado y hoy día senador electo Miguel Becker, que obtuvo un 7.41% con más de 48.000 votos, casi 50.000. Y bueno, Ricardo Celis también un histórico. Sorprendió ya, ¿no? Ricardo Celis porque estaba abajo también. Exactamente, ahí fue el que se quedó con la quinta posición, pero no menos importante porque entra también al Senado de la República. Recordemos que él fue diputado, también fue intendente de la región de la Araucanía. 40.000 votos lo llevan entonces a ser el quinto senador por nuestra región, conformando ahí, como pueden ver en la gráfica, 5 senadores. exactamente, senadoras. los 5 senadores que van a estar representando a nuestra región durante los próximos años. Así que, bueno, ¿sabes quién quedó fuera? Que varios, quizás se lo ¿no? está preguntando, claro, varios, Sí. pero de los más conocidos, Enreal. Enreal estuvo sí. arriba con 56.239 votos y en los últimos minutos, ya en el último balance que se entrega o reporte por el CERVEL, se da cuenta de que es superado. Incluso en un momento la candidata independiente, pero por el cupo del Partido Comunista, Elisa Loncón, estaba arriba de Celis. También, sí. Y eso es gracias a los votos de Francisco Buenchumilla. Buenchumilla. Buenchumilla, claro. Claro, de hecho muchos medios de comunicación anunciaron daban por como gan- ganadora a Elisa Sí. Loncón por el Partido Comunista, y además, en caso de que eso hubiera sido así, era un triunfo para el Claro. Partido Comunista, porque sería la primera vez una mujer indígena y del Partido Comunista que Sí. estuviera representando a la Araucanía en el Senado. Exacto. Pero finalmente hubo ahí algunos cambios con los últimos votos y Miguel Becker también ahí pasó un gran susto, porque Exacto. además Miguel Becker le quedaba, o le queda quizás como un nuevo periodo como diputado, pero él optó por ir al Senado. Senado, Es una gran exactamente. apuesta. Oye, por eso siempre dicen que hay que pelear hasta el último voto y se pelea hasta el final. Y quedó reflejado. Porque siempre pasan este tipo de situaciones que uno cree que no, en realidad, ¿cómo va a ser tan así? Sí, hasta el último minuto se puede cambiar una elección, porque hay que contar hasta el último voto y dar Exacto. cuenta de la decisión popular. Finalmente, así es la democracia, el juego de la democracia. Totalmente. Y es muy valioso. Son apuestas que uno hace y tiene que asumir Exactamente. también ahí Claro, los las resultados. estrategias también que se adoptan para cada una de las situaciones. Bueno, pasamos del Senado a la Cámara Baja, Cámara de Diputados también. Sí. Acá en la región de la Araucanía, 2 distritos, Distrito Exacto. 22, Distrito 23, que son básicamente Malleco y Cautín, que también sorpresas. También hubo sorpresas realmente dentro en del estas proceso. elecciones. Sí, Francisco, había mucha expectativa, mucha incertidumbre también. Comenzamos con el distrito, ahí están mostrando el 23. Exacto. Está en el distrito 23 reelecto Stefan Schuber con la mayoría del Partido Republicano, 40.000 votos aproximadamente, cerca de un 10%. Le sigue Tomás Kass. Tomás Aquí Kass. yo no sé qué te puedo decir, Francisco. Yo la verdad es que a Tomás Kass lo vi solamente una vez entregando sus volantes ahí en los semáforos, yo también. pero también hay críticas acá por turismo electoral. Exactamente. Él Bueno, es aquí, hermano de Felipe Kass. Ahí vemos también cómo probablemente el apellido arrastra votantes, porque efectivamente no conocimos de una gran campaña. Y ahí vemos pues, el resultado segundo, con la segunda votación. De hecho, él no más alta. estuvo acá en Temuco esperando los resultados, a diferencia, por ejemplo, si hablamos del turismo electoral de Rodolfo Carter, que él estuvo acá, porque Rodolfo Carter, senador electo, no fue a votar a Santiago, se quedó acá en Temuco. Pero Tomás Kass no se le pudo ver ayer acá en Temuco, resultó, eso sí, con un gran porcentaje, Francisco. Así es. Un 8% es una cifra bastante Alta para el alta. volumen de candidatos. Y que además hubo, ¿no? de un partido que hay que decirlo, ha perdido mucha fuerza, que es Evópoli. Exactamente. Evópoli sí, ha perdido mucha fuerza en el último tiempo Tuvieron políticamente. Exactamente, las últimas elecciones la verdad es que han ido a la baja en ese sentido, pero acá tenemos un representante todavía de Evópoli, José Montalva, ex delegado presidencial de la Araucanía, con 33.000 votos, casi un 8%, 7.91%, que se queda también con un cupo en la Cámara Baja. Erika Ñanco, que sale reelecta
también me sorprendió. Exactamente, Sí. reelecta como diputada Frente Amplio, Erika Ñanco. ¿Sabes qué? José Montalva fue una gran competencia para Jaime Quintana, senador que además, como no podía Ahí. ir reelecto al Senado, Bajó optó, que es a- algo que muy pocos hacen, bajar un poco a la Cámara de Diputados. Yo Sí. estuve ahí en su votación también, Lo veíamos en ¿cierto? imágenes también. Lo estábamos viendo hace unos Jaime instantes. Y claro, finalmente José Montalva obtiene hartos votos, pero no lo suficiente para arrastrar por partido político Ajá. al senador Jaime Quintana, y finalmente queda fuera, porque van por el PPD ambos. Exactamente. Bueno, tenemos también a Cristian Neira, republicano. Arrastra igual. Arrastre también, exactamente, un personaje que irrumpe en la política no tan conocido. Él fue consejero. Sí, fue consejero y bueno, una figura que efectivamente como consejero tuvo un rol importante, pero no era una figura muy conocida en la contingencia política. René Manuel García, por otro lado, muy reconocido dentro del ambiente político regional, RN histórico, quien obtuvo un 4.23% con 18.000 votos. Flor Contreras. A ella me refería. Partido de la gente. Flor Contreras, que la escuchamos ahora en el proceso de elecciones, pero la verdad tampoco era una figura muy reconocida dentro de la política local, y aquí la vemos con más de 10.000 votos, 2.5% de las votaciones, y Exacto. ella se quedó también con un cupo como diputada de la República por el Distrito 23. Ahí vemos entonces 7 diputados por el Distrito 23, diputadas y diputados electos. Pasamos Sí. al Distrito 22, nos cambiamos Vamos el orden, ¿no? al Pero 22, ahí tenemos, ahí está entonces. Tenemos Ajá. a Eduardo Cretón de la UDI con el 15% aproximadamente, que Eduardo Cretón, me atrevo a decir que era una de las cartas más fuertes de la oposición, Francisco. De hecho, fue uno de los invitados En a Araucanía Araucanía Decide. Decide. Estuvimos ahí con él y claro, se mostró y reforzó mucho, por ejemplo, como es de Malleco, el ámbito de la seguridad, Sí. mostrando un poco sus propuestas, y finalmente resulta con la mayoría ahí en la provincia de Malleco con aproximadamente el 15% de los votos. ¿Quién le sigue? Ex constituyente Exacto. Eduardo, ¿no? Cretón, sí. Juan Carlos Beltrán, RN, con más de 25.000 votos, obtiene un 13.25%, que lo llevan también a ser uno de los diputados electos por el Distrito 22. Gloria Navellán, quien es reelecta Así también por este distrito con 16.000 votos, 8.43%, ahí también con votantes. Mira, y del partido de Johannes Kaiser, Nacional Libertario. Mira, Partido Nacional Libertario. Y Porque si no me equivoco, ya antes era republicana. Era republicana, se cambió. De hecho, exactamente. Johannes Kaiser era republicano también. También, Por eso ahí estamos convengamos viendo que, cuánta distancia efectivamente hay entre José Antonio Caz y Johannes Kaiser. Son No lo descolgados, sé. efectivamente. Claro, imagínate que pasaron Cast, UDI a republicano. Exacto. Y ahí se han ido desprendiendo también estos subsegmentos que hoy día toman más fuerza y se van transformando en una nueva fuerza política. Hemos muy visto importante. también mucha renuncia. Por ejemplo, no va al caso, pero solamente para comentarte, el Sí. diputado Miguel Mellado, que no decidió no ir a reelección, él renunció Sí. para apoyar justamente a José Antonio Caz. Él Porque era RN y por renunció partido a político RN. él debía apoyar a Evelyn Matei, pero dijo que Exactamente. no compartía mucho sus propuestas. Bueno, y Andrea Parra, que a mi juicio nos sorprende mucho porque es la carta fuerte también del oficialismo, Francisco. Andrea Parra, ex delegada De de la Malleco. provincia de Malleco, ex diputada también, ¿cierto? Claro. Y hoy vuelve a la Cámara de Diputados y Diputadas con el 7,42% por el Partido por la Democracia. Así es. Bueno, así se conforma entonces esta nueva mesa política de la región de la Araucanía, con senadores, diputados que han sido electos ya ante un proceso eleccionario que se desarrolló con total normalidad, sin mayores cuestionamientos, también sin grandes polémicas aquí en la región de la Araucanía al menos, y eso da cuenta también de el sistema democrático que tenemos en nuestro país, que la verdad es muy saludable en líneas bastante generales, se respeta la democracia y más allá de incidentes muy aislados, se vivió un proceso completamente normal y ahora todo se enfoca a esta segunda vuelta. Para saber, ¿no?, quién será el próximo presidente o presidenta de nuestro país. Pero antes que nos vayamos, ¿ah? Un mes de campaña. Exacto. Y solamente para cerrar, Sí, muy importante lo que pueda ocurrir en esa elección presidencial, más allá de que sea el futuro presidente o presidenta, porque el Congreso quedó conformado en su mayoría, por muy poca distancia, pero en su mayoría a favor de lo que hoy es la oposición. Exacto. Eso quiere decir que en caso que resulte electa, por ejemplo, Kenneth Jara,
quizás sería un poco más va a tener complejo. un congreso de opositor. oposición. Y si sale Kast, va a tener un congreso Exacto, así que por eso a es muy favor. importante también ver qué va a ocurrir finalmente el Exactamente. 14 de diciembre. Ahora sí, te doy Ahora, paso. sí, no, quería que teníamos un par también de cuñas tienes razón. de diputados electos. Tenemos, tomamos uno de Gisela cada, Montalva, diputado, sí, de cada ¿cierto? posición, exactamente. Tenemos Y Rodolfo Carter, exacto, para tener el del equilibrio. Senado, 1 y 1. Exacto, 1 y 1 para que podamos conocer también las impresiones de alguno de los candidatos, seguramente. Son hay muchos, otros. pero Sí, optamos para- por mostrarles uno de cada Exacto. sector político. Vamos a revisarlos entonces. Pienso en mi papá, pienso en mi mamá, en mis niños, en mis amigos de la Araucanía, que me han pedido que encarne este sueño de poner de pie la región más linda de Chile. Siempre he entendido que la misión de un servidor público, sea alcalde, senador o presidente, es estar con los que sufren. Por eso he estado siempre en los atentados de los últimos días, he estado con la gente que más sufre. Me enseñaron de niño a buscar a Cristo entre los que sufren y hoy día la Araucanía sufre demasiada gente. Así que, por tanto, la presencia en donde la gente está sufriendo, van a contar con un senador siempre. Decir que en esta región la seguridad no es prioridad es no conocer la región. Por supuesto que es prioridad y va a ser prioridad siempre mientras las personas lo vivan, porque yo conocí en terreno lo que era eso y sé que es prioridad. No, yo no me quedo con los eslogans, yo me quedo con lo que pasa realmente en terreno. Y en terreno uno siente muchas veces el miedo que sienten las personas, pero también siente el estigma que imponen para que un territorio se pueda desarrollar. Entonces, creo que hay que abordarlo eso, pero de forma seria, y no desde los eslogans, y no desde ganarse a la galucha. Bueno, ahí estaba entonces Rodolfo Carter, exalcalde de la Florida, senador electo por la Araucanía, y José Montalva, distrito 23, acá en nuestra región, entregando sus impresiones, las primeras, luego de conocerse entonces su triunfo en estas elecciones presidenciales y parlamentarias. Indudablemente estaremos, Francisco, llevándoles lo que es el proceso, lo que son también los comandos, evidentemente, las propuestas, nuevas apuestas posiblemente para ganar votos, sobre todo de lo que ya decíamos, este fenómeno quizás Parisi, que sorprendió sin duda por el partido de la gente a nivel país con casi el 20% de los votos. Así que estaremos ahí acompañándolos durante todo el proceso para que vote informado e informada. Llegamos al término de este primer bloque. Nos vamos Se nos viene después de este largo bloque, pero Sí, que estuvo un poco siento extenso, yo, pero bien conversado, necesario. muy necesario también, dada la contingencia política de nuestro país. Nos vamos a la pausa, seguimos aquí en Pauta Informativa. Bueno, ayer les estábamos contando respecto de esta feria de vinculación con el medio que se desarrolló en el campus San Francisco de la Universidad Católica de Temuco. Les mostramos también un ciclo de entrevistas que realizamos, por ejemplo, a la rectora Marcela Monber Alarcón y también a algunos dirigentes que participaron de esta importante jornada. Para profundizar en aquello, ya estamos con el vicerrector de Vinculación y Compromiso Público, Enrique Riquelme. Vicerrector, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias. Gracias a usted por acompañarnos el día de hoy. Queremos profundizar en varios temas, pero queremos también comenzar preguntándole el trabajo que desarrolla actualmente la Vicerrectoría de Vinculación y Compromiso Público. ¿Cómo se ha enfocado y qué ámbitos ha reforzado?
Bien, la Vicerrectoría de Vinculación y Compromiso Público lo que ha tratado de hacer es reforzar su función sustantiva dentro de las funciones sustantivas de la institución, es decir, tratar de volver a posicionar la vinculación como una función clave en el quehacer tanto de docencia como de investigación. Entonces, en el área académica hemos venido trabajando con fuerza, apoyando todas las acciones que tienen que ver con la formación de los estudiantes en pre y posgrado, no como una imposición, más bien como un apoyo en las acciones que vienen desarrollando de manera regular, cotidiana, por ejemplo a través de los programas de aprendizaje y servicio o toda la rama A+S, plazas sociocomunitarias, entre otras cosas. En pregrado, desde la formación humanista cristiana, pero también ahora posgrado en investigación ha comenzado en la formación de posgrado, aprendizaje y servicio, que es algo bastante innovador. Eso por una parte, y también en investigación efectivamente estamos apoyando las acciones de vinculación en las cuales se complementan tanto la investigación como la docencia. Eso tratamos de mostrarlo en estas jornadas de vinculación con el medio que hicimos hace poco. Ajá. Hay un trabajo, vicerrector, de vinculación, que es un término relativamente nuevo para las universidades, ¿no? Para la gente que nos ve en sus casas, de pronto dice, bueno, ¿qué hace la universidad para vincularse? Y la verdad es que es sustantivo el trabajo de vinculación porque es transversal a todas las áreas que son prioritarias en el desarrollo, docencia, investigación. Todo lo que se hace de alguna u otra forma tiende a contribuir también al territorio, ¿no? Sí, es lo que queremos mostrar con más fuerza, pero esto parte de antes. Yo creo que si nosotros vamos al decreto fundacional de la universidad, el decreto fundacional comienza planteando que efectivamente la U está para servir al territorio y su gente. Ajá. Y en ese decreto fundacional, además de plantearlo explícitamente por escrito en nuestra misión, surge la universidad como un grupo de personas que se ponen de acuerdo en la región para levantar esta institución. Y eso yo creo que es el primer ejemplo de la vinculación. Y en función de eso, efectivamente, hemos venido tratando de avanzar en algo que es más bien evidenciar lo que la institución hace y darle un apoyo para potenciar lo que la institución ha venido haciendo de manera natural por todos estos años. Y en eso efectivamente hemos tratado de concentrar esfuerzos a través de líneas de vinculación, de proyectos concursables, pero también haciendo extensión académica y cultural, y también fortaleciendo las relaciones internacionales. Entonces hemos tratado de avanzar involucrando el quehacer de toda la institución, tanto académicos, académicas, pero también administrativos. Hay algunos proyectos en los que trabajan administrativos de la institución y que han efectivamente demostrado su impacto en la región, que ahora ya recojo la pregunta más de raíz. Por ejemplo, apoyando el proyecto Sureñas, que está la Dirección de Género, la edición UCT y también bibliotecas. Profesionales de la biblioteca hicieron un catastro de escritoras de la región y eso fue un efecto tremendo porque efectivamente pudimos evidenciar todas las capacidades que habían, toda la riqueza que había en la región de mujeres que escriben extraordinariamente. Entonces estuvimos avanzando fuerte sobre aquello. Pero también avanzamos o hemos estado avanzando sobre movilidad social. Y en esto es un trabajo que la institución ha venido haciendo desde hace tiempo. Habitualmente llegamos en esta región y en esta universidad siendo estudiantes universitarios de primera generación. Entonces la universidad trata de apoyar efectivamente ese avance de estas primeras generaciones en la formación profesional. Y eso, por ejemplo, el programa PASE lo viene haciendo con fuerza hace bastante tiempo. Entonces estamos contribuyendo al territorio no solamente con traer personas que hacen de manera excelente su trabajo en las disciplinas que han escogido, las carreras que han escogido, pero también con acciones intencionadas, bien definidas, como el programa PASE, como los proyectos que ustedes han visto en esta feria.
Bueno, y ayer justamente conversábamos con Francisco, lo veíamos también en la entrevista que tuvimos con la rectora, que la Universidad Católica de Temuco ha estado reforzando el trabajo en varios ámbitos, pero particularmente hay un trabajo muy importante en materia del vínculo con el entorno, con el territorio, y es por eso que esta actividad también se denomina Construyendo Vínculos Transformadores entre la universidad y el territorio. ¿Se nos puede contar también, vicerrector, un poquito el balance que se hace respecto de esta jornada? Sabemos que hubo previamente un seminario, luego hubo esta feria de vinculación, donde habían también varios puestos, dando cuenta de varios de los ámbitos en los cuales se presenta la Universidad Católica de Temuco y se vincula con el territorio, por ejemplo, con dirigentes del macrosector Pedro de Valdivia. Sí, bueno, la estructura macro de la jornada es primera vez que se hace, digamos, con esta forma. Fue una innovación y decidimos hacerlo en dos bloques. Un primer bloque en donde se hacía una presentación general de hacia dónde va la vicerrectoría de vinculación, y bueno, me correspondió un poco dar los planteamientos teóricos prácticos de hacia dónde vamos avanzando, y efectivamente tratamos de plantear el avance que hemos tenido no desde una lógica impositiva, más bien desde una lógica de colaboración, que fue el fundamento de lo que estamos haciendo desde siempre. Y aquí todas las facultades han trabajado extraordinariamente. La Facultad de Educación, que me faltó mencionarla, lo voy a tratar de reforzar ahora, efectivamente, ha venido trabajando desde su quehacer en las propias acciones de acreditación que están, digamos que les ocupan gran parte del tiempo, en acciones de vinculación, no solo porque lo exija CNA, digamos, porque está dentro de su ADN, de la misma facultad. Y en ese sentido han desarrollado protocolos, han trabajado con los empleadores, con los distintos colegios. Es un ejemplo solo de lo que ellos han venido haciendo. Otro dentro de la misma estructura de la jornada de ayer, efectivamente tuvimos estos lineamientos, y después quisimos mostrar dos ejemplos de programas en los que hemos venido trabajando, y uno es el macrosector Pedro Valdivia, donde formamos parte de una mesa. Consideramos que es nuestro proyecto porque estamos comprometidos con ellos, pero nosotros somos parte de los actores que conforman esta mesa. Por lo tanto, no somos quienes toman las decisiones, sino que las decisiones se construyen, hay un consenso, y en función de eso se toman decisiones para actuar. Y en ese mismo sentido, el logro de esto es que efectivamente trabajamos de manera armónica con ellos, no de manera impositiva, sino más bien colaborativa. Y en ese sentido, casi todas hasta este punto de facultades se han desplegado para colaborar en esta mesa. Recursos naturales, por ejemplo, a través de agronomía, han trabajado los huertos urbanos, ciencias jurídicas también con las clínicas, ciencias sociales, por supuesto, con los talleres de liderazgo, entre otras. Entonces es una acción sistémica, diría yo, que repercute hacia adentro, porque ellos nos enseñan sobre distintas dinámicas o ámbitos, y nosotros también colaboramos con ellos. Es en toda regla una acción bidireccional, simétrica y bien desarrollada. Hay una simbiosis en el trabajo que se hace, no solamente en Pedro Valdivia, vicerrector, también están trabajando con la comunidad de Truf Truf, sabemos, y una serie de otros proyectos, lo que hace, por ejemplo, Veterinaria con los caballos carretoneros, que ha sido un proyecto muy bonito y muy destacado también respecto al trabajo que vincula además a los estudiantes con el territorio, poniéndolos en contexto, el trabajo del CEFIC, que también es parte de la Vicerrectoría de Vinculación y Compromiso Público. Están trabajando, entiendo, también un proyecto con el sector Maquehue, acá en la región de la Araucanía, que además tiene ribetes que son bien particulares, ¿no? Sí, bueno, has mencionado varios, ¿no? Sí. Bueno, y se nos quedan más afuera todavía, en la punta del iceberg. Que no va a poder dar respuesta a comentarlos todos, pero efectivamente yo creo que en cada uno de ellos lo que hemos tratado de enfatizar es la labor bidireccional. Bien, hay una pregunta que a veces incomoda a las instituciones, pero la pregunta que se les hace o que debemos hacerle a los socios colaboradores es: ¿qué usted le está enseñando a la universidad? ¿Vale? Esa es como la pregunta que uno tiene que hacerse cuando trabaja con los distintos actores, grupos relevantes del entorno. ¿Qué usted le enseña a la universidad? Y en ese sentido ponemos de foco a los estudiantes. O sea, ¿qué aprendizajes tiene su estudiante con la labor que usted está haciendo? En lo que hemos hecho con
lo que han hecho, más bien, como institución digo, lo hemos hecho con los caballos de tiro, los caballos carretoneros, es una labor de aprendizaje y servicio que ya es histórica, ha escalado a nivel internacional, con organizaciones que nos están apoyando también para hacer esto, pero aquí los estudiantes aprenden también de la cosmovisión de las familias que trabajan con los caballos, que es más que simplemente un caballo de un carretón, tiene toda una simbología, tiene toda una relevancia dentro del territorio que también los estudiantes van aprendiendo, porque estamos situados en un contexto del que tenemos que aprender también. En Pedro Valdivia, con agronomía, las personas de Pedro Valdivia relatan historias sobre una semilla que es exclusiva del territorio y que nos la traen para que nosotros la cuidemos. Un rescate de semilla. Nos cuentan su historia, cómo ha llegado esa semilla acá y la depositan la confianza de la preservación de esa semilla con nosotros. Aprendemos también de ello. Y así, con los otros ejemplos que viste, Francisco, que la máxima es la misma. Es una relación bidireccional donde nosotros buscamos no solo como se hace tradicionalmente enseñar, sino que también buscamos aprender en una lógica colaborativa. Esto sucede en Pedro Valdivia, sucede en Maquehue. Estamos tratando de entender las cosas de una forma distinta, pero no es una acción, insisto, como impositiva. ¿Sabes? Lo que ha pasado acá es que la universidad se ha volcado en esto con una energía tremenda. Hemos canalizado finalmente una forma de trabajar que ha involucrado a toda la institución. Ahí mencionaba, Francisco, varios trabajos, proyectos, también encuentros que desarrolla actualmente la Universidad Católica de Temuco de manera bidireccional. Se busca también promover el diálogo con encuentros como este también y la colaboración con el territorio. ¿Cuál es la proyección, vicerrector, o quizás más que la proyección, cuál es el impacto que busca tener la Universidad Católica de Temuco con su entorno? Sí, la institución tiene efectivamente contribuciones bastante bien definidas que tienen que ver con la movilidad social, que tienen que ver con efectivamente hacer una investigación situada que permita, digamos, el crecimiento de las personas en sus distintos ámbitos, social, económico, etc. Eso está bastante bien definido en la misma normativa, en las mismas políticas de vinculación. Pero el desafío, creo yo, más complejo, no solamente para nosotros, sino también para las instituciones universitarias, los centros de formación técnica, entre otros, es efectivamente poder ser capaces de evidenciar ese impacto o esa contribución. Y eso es algo que efectivamente la Comisión Nacional de Acreditación, la CNA, nos ha venido un poco constriñendo, ¿bien? Es decir, efectivamente sabemos lo que hace, es fantástico, pero ahora tienen que ustedes evidenciar eso. Demuéstrelo. Y en eso efectivamente hemos debido avanzar hacia herramientas de evaluación de la contribución. Y que es una decisión tanto conceptual como metodológica. En lo conceptual nosotros hemos avanzado hacia la evaluación de la contribución y hemos desarrollado una herramienta de evaluación de la contribución que consideramos que es sistémica, que es ligera, y que efectivamente permite recoger el parecer de las personas en cada acción de vinculación que realizamos. Pero al mismo tiempo tenemos que levantar indicadores que son como KPI institucionales que nos permitan ir evaluando la movilidad y evaluando nuestros indicadores. Entre ellos, efectivamente, la cantidad de personas que pasan por el programa PASE y ocupan lugares en nuestra institución que indican, por ejemplo, que efectivamente estamos trabajando en movilidad social. Pero también está la cantidad de proyectos situados en el territorio de investigación, me refiero a que efectivamente recogen las necesidades del territorio, y entre otros la cantidad de estudiantes, por ejemplo, que están pasando con aprendizaje y servicio. Hemos tomado aprendizaje y servicio como un mejor ejemplo de la interacción entre territorio y universidad, o universidad-sociedad, de modo que en esa acción efectivamente está el aprendizaje bidireccional. Así, entre otra serie de indicadores que... Usted lidera hoy día una vicerrectoría que es relativamente nueva en términos de la concepción de la vinculación, que es lo que conversábamos hace un segundo.
en su experiencia dentro de la universidad ha estado en distintos roles directivos dentro de la Vicerrectoría de Investigación también a cargo. Le correspondió crear la Dirección de Vinculación, todo un desafío en los últimos años que tiene que ver también con un proceso de acreditación institucional que, como mencionaba, desafía de pronto el evidenciar el rol que tiene la institución dentro de la sociedad, de su entorno cercano. Estamos en una época además próxima a un proceso de admisión donde los jóvenes y sus familias de la región, del sur de Chile, que nos ven desde sus casas también, tienen que tomar decisiones que son claves para la vida, que son importantes. Y ahí instituciones como la Universidad Católica, que tienen un rol importante dentro de la sociedad, hacen la diferencia también, a su juicio, y como académico, formando también generaciones de profesionales. Y como miembro de la UCT, ¿cómo usted define ese elemento diferenciador también que tiene la Católica de Temuco? Sí, sí, efectivamente me ha tocado estar en cargos de gestión durante los últimos años. Mi esencia sigue siendo académico, investigador de la Universidad Católica de Temuco, de la Facultad de Educación, y trato de pensar la gestión que hago también como académico. Y en esa lógica, efectivamente, sé que la universidad tiene un sello y tratamos en esta vicerrectoría desplegar ese sello humanista y cristiano. Eso implica efectivamente el reconocimiento del otro como un legítimo otro en la convivencia y no como un usuario con una perspectiva más utilitaria. Entonces, en ese sentido, lo que hemos tratado de hacer es abrir las puertas de la institución para mostrar efectivamente lo que somos y trabajarlo con el sello institucional también hacia adentro, colaborativamente, como un gran equipo. Entonces, ejemplo de esto es que por primera vez se hizo una jornada de puertas abiertas en donde se articularon direcciones de la universidad, tanto de la vicerrectoría académica como de esta vicerrectoría de vinculación y compromiso público, para abrir las puertas de la universidad y mostrarle a los potenciales estudiantes de esta u otra universidad lo que estamos haciendo y qué nos diferencia, no solamente en el espacio físico, sino en cómo somos como formadores, como académicos, como académicas, como investigadores e investigadoras de la institución. Entonces, en esa jornada se pudo demostrar no solamente la potencia que tenemos con nuestras carreras, con nuestra investigación, sino también la calidad que tenemos como académicos y académicas de la institución. Eso yo creo que es un factor clave. Lo hicimos también en colaboración con la Universidad de la Frontera. Abrimos las puertas para una jornada con orientadores de la región, que también fue muy potente. Entonces, el sello que estamos dando o que queremos dar desde esta vicerrectoría es que efectivamente hay una formación particular, humanista y cristiana, y que trabajamos en equipo. Y un sello que se refleja, vicerrector, mediante el arduo trabajo que desarrolla entonces la Vicerrectoría de Vinculación y Compromiso Público. Vicerrector Enrique Riquelme, queremos agradecerle su tiempo el día de hoy en Pauta Informativa para conocer un poco más del trabajo de la Vicerrectoría y, por cierto, este balance que se hace respecto de la primera feria de vinculación con el medio, fortaleciendo el diálogo y la colaboración con el territorio. Gracias y que le vaya muy bien. Gracias a usted. Agradecemos entonces a Enrique Riquelme, vicerrector de Vinculación y Compromiso Público, y con él estamos cerrando el programa del día de hoy, siempre agradeciendo su preferencia, su sintonía, invitándoles a que se quede con la programación de TVUCT Araucanía desde Talca y hasta Coyhaique a través de nuestras distintas plataformas, siempre agradeciendo a todo el equipo que hace posible este y todos nuestros programas. Nos vemos en una próxima edición, que estén muy bien. Chao, chao.